Ya, lo que vamos a ver hoy día es la última materia que les debería entrar en la prueba, que tiene que ver con teorema de la función implícita y, o sea, de la derivada implícita y derivada direccional, ¿ya? Porque recuerden que la última materia que deben haber visto hoy día, que tiene que ver con extremos, no va a entrar en la prueba. Entonces, partamos. Ya, el primer ejercicio que vamos a ver combina un poco de las dos cosas, de definición implícita de una función y, espérame un poquito, así, y de derivada direccional. Y lo más probable es que les aparezca quizás algún ejercicio que combine hartas cosas de la materia que han ido viendo. Entonces, sea este la superficie de la ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más 4xy más z menos 1 igual a 0, demuestre que la ecuación define implícitamente una función z igual f de x, y diferenciable en una vecindad del punto 0, menos 1,0. Ya, es importante que, bueno, si bien tienen que saber hacer el desarrollo de manera un poco más mecánica, que entiendan a lo que se refiere cuando les hablan de que una ecuación define implícitamente otra función. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con esto? A que existe algún punto en que yo podría perfectamente escribir esto de la forma, z igual f de x, y. Y que pueden decir, yo tengo una función de la forma z igual x, y, yo perfectamente podría sacar f de x, o sea, z de x y z de y, ¿cierto? Porque es una misma función, finalmente. ¿Ya? Pero la gracia del teorema es que me permite sacar las derivadas sin la necesidad necesariamente de que yo pueda despejar. De hecho, si se dan cuenta, esta función sería muy difícil despejar z porque tenemos algunos z cuadráticos y otros z elevados a 1. Por lo tanto, despejar esta función para yo poder derivar sería muy, muy complejo o casi imposible. Por lo tanto, existe este teorema que me permite encontrar las derivadas sin la necesidad de despejar, tomando esta función como una función implícita, o sea, como una ecuación implícita. ¿Ya? Esa es la gracia como del teorema. Entonces, lo que queremos demostrar es que esta ecuación define implícitamente la función que solamente depende de dos variables y en cierto punto. Es importante que entiendan que esto solo se da en ciertos puntos y en este caso nos definen un punto. ¿Y qué es lo que tiene que pasar para que una ecuación define implícitamente la función? Es que se tienen que cumplir tres condiciones del teorema. ¿Ya? El teorema, bueno, estas se las tienen que saber casi de memoria. La primera condición que se tiene que cumplir, que en general la gente no las verifica, pero es importante que ustedes lo vean, es que las derivadas parciales de primer orden deben sí o sí ser continuas. ¿Ya? Si las derivadas parciales no son continuas, entonces no voy a poder aplicar el teorema. ¿Ya? El segundo punto que se tiene que cumplir siempre es que cuando yo evalúo la función en el punto, tiene que dar igual a 0. Y el tercer punto que se tiene que cumplir es que la derivada de la función tiene que ser, o sea, la derivada de la función respecto de z en ese punto, en el punto, en este caso 0, menos 1,0, que ahora le voy a poner ABC porque esto es genérico, tiene que sí o sí ser distinto de 0. Y eso ya sabemos por qué, porque después vamos a ver cuál es la fórmula para calcular las derivadas y sabemos que vamos a tener que dividir por la derivada respecto de 0. Entonces, lo primero es que se tienen que cumplir estas tres condiciones y esas tres condiciones entonces me aseguran la existencia de las derivadas de la función en términos de x e y. Entonces, eso yo voy a poder pasar a calcular f de x igual a menos la derivada de f grande dividido en f pequeña, dividido, o sea, de respecto de f pequeña. Y esto es como un pequeño recordatorio nomás de
el teorema de la función implícita. F respecto de I, y acá abajo F respecto de Z. Ya recuerden que esto también lo pueden escribir como F de I, y de hecho queda más bonito, pero en general lo escribimos de esta forma. Ya, entonces vamos a responder la pregunta, y este signo de acá es demasiado importante, no se les olvide, porque la mayoría de las veces lo olvidan y eso les va a dar un resultado incorrecto. Entonces, vamos comprobando las hipótesis. La primera hipótesis que se debería cumplir es que las derivadas parciales sean continuas. Vamos a calcular las derivadas parciales. ¿Cuánto es la derivada de esta función respecto de x? Rápidamente, ¿cuánto vale? 2x más 4y. ¿Sí? Estas son súper simples y en general las de estos tipos de ejercicio van a ser así. Derivadas muy simples, probablemente elevadas a 2, a 3, pero no más complejo que eso. La derivada, entonces, respecto de y, sería 2y más 4x. Y por último, la derivada respecto de z sería 2z más 1. ¿Y estas funciones son continuas? Sí. Son continuas. ¿Y por qué son continuas? Basta con que ustedes justifiquen, son continuas. Basta con que ustedes justifiquen que por la naturaleza de la función, que es un polinomio, podemos decir que es continuo. Cualquier polinomio siempre va a ser continuo, por lo tanto basta con que ustedes digan esto es un polinomio y por lo tanto es continuo y va a estar justificado bien. La segunda condición que se tiene que cumplir es que cuando yo evalúo la función en el punto tiene que ser igual que 0. Evaluemos la función. La función está ahí arriba, la voy a reescribir acá. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más 4xy más z menos 1 igual a 0. ¿Ya? Veamos si se cumple que en el punto, o sea, veamos si en el punto se cumple esto. Y el punto es el 0, menos 1, 0. Entonces esto me va a dar 0, más menos 1 al cuadrado, más 0, más 4 por 0 por menos 1, más 0 menos 1 igual 0. Eso es lo mismo que 1 menos 1 igual a 0. Por lo tanto, ahí ya tenemos que se cumple la segunda condición del teorema. Y pasemos con la última, condición número 3, que es que la derivada de la función respecto de z tiene que ser distinto de 0. Y de hecho, ya lo calculamos, sabemos que la derivada respecto de z es 2z más 1, y ahora si yo evalúo en el punto 0, menos 1, 0, me da que f de z en el punto es igual a 2 por 0 más 1, lo que es igual a 1, lo que es distinto de 0. Por lo tanto, también se cumple la tercera condición. Entonces, ahora que verificamos estas tres hipótesis, podemos decir entonces que esta ecuación grande sí define implícitamente a la función f de f igual, o sea, z igual f de x, y. Por lo tanto, sí define la función implícitamente. Y ahí quedaría entonces listo de la parte A. Si se dan cuenta, son pasos súper simples que se tienen que aprender. La única información importante son las tres condiciones. Vamos con la B. Determine la dirección según la cual la derivada direccional de z en el punto 0, menos 1 es máxima y calcule el valor de dicha derivada direccional. Aquí dice valor. Entonces me están preguntando
¿cuál es la dirección para que la derivada direccional sea máxima? Y esta es una pregunta súper típica, si es que se las van a hacer. Y entonces tenemos que, bueno, primero definir cuál es la derivada direccional. Les voy a escribir aquí la definición general, que igual ya se la tienen que saber. Sabemos que es el gradiente de la función por un vector u. ¿Y qué condición tenía que cumplir este vector de dirección? ¿Alguien se acuerda? Hay una condición súper importante de ese vector. De u. Que tenía que ser unitario, creo. Sí, unitario. Y esto también es algo que se les olvida de repente, se esfuerzan mucho en encontrar cuál va a ser el U, y luego se les olvida que tienen que hacerlo sí o sí unitario, tienen que normalizarlo, si no el ejercicio va a estar mal. Así que destaquen esto, ese vector tenemos que hacerlo unitario. Y nos están pidiendo cuál es la dirección máxima. Entonces, lo primero que voy a hacer para completar el ejercicio es ver cuál va a ser el gradiente, porque el gradiente sí o sí lo vamos a tener que utilizar. Entonces, paso 1, vamos a calcular el gradiente de la función. Sabemos que el gradiente, a esto que le llamamos el gradiente de la función, es lo mismo que decir la derivada respecto de x en el punto, que en este caso era 0, menos 1, y la derivada respecto de y en el punto 0, menos 1. Ya, esto de derivada direccional lo vamos a ver en 3 dimensiones y en 2 dimensiones como lo estamos viendo ahora. O sea, con 2 variables y con 3 variables en otro ejercicio. Y entonces solamente nos quedaría por calcular cuánto es eso. Y aquí hay algo que tienen que recordar. Tenemos dos funciones diferentes acá. Esta función de acá, tal como está definida como f mayúscula, ¿sí? Y de hecho, las hipótesis que comprobamos eran a través de esa función. Pero existe también f minúscula, que f minúscula, f de x, y minúscula, es lo mismo que z, ¿ya? Para que tengan esa distinción, f mayúscula es la función completa y f minúscula es como si yo tuviera despejada z. Y como nos están preguntando en relación a la función z, vamos a tener que ocupar las derivadas respecto, o sea, las derivadas de la función z o de f minúscula. Entonces esto lo voy a escribir así, o sea, para que entiendan que esto es cuando la función ya está implícitamente despejada. Esto va a ser igual, y estas derivadas, ¿cómo las calculo? ¿Cómo calculo el gradiente en este caso? Sabiendo que necesito la derivada de z respecto de x. ¿Cómo puedo calcular esa derivada? Porque claramente no puedo tomar esta y derivar. No es una opción porque esta función es f mayúscula. La idea es que ustedes identifiquen que voy a tener que calcular las derivadas a través del teorema de la derivación implícita. Entonces, para eso, de hecho, me hacían comprobar todas las hipótesis antes de calcular la derivada direccional. Entonces, sé que yo voy a poder resolver este problema de derivada direccional solo ocupando derivación implícita, y eso significa que voy a tener que calcular cuánto vale esta derivada. Esta y f de z, y voy a tener que hacer lo mismo respecto de y. ¿Y esto por qué? Porque yo no puedo llegar, despejar y derivar. No tengo esa opción en la función de arriba. Y esto me va a dar, bueno, y esto lo tenemos que evaluar en el punto 0, menos 1. 0 le voy a poner, 0. Si evaluamos y vemos las derivadas, ahí las funciones de arriba, sabemos que f de x es 2x más 4y, entonces si yo reemplazo, me da menos 2x, que es 2 por 0, más 4y, que es 4 por menos 1. Y abajo la derivada respecto de z, es 2z más 1, y z vale 0, por lo tanto nos da 1. Y esto sería, y esto va a ser entonces igual a 1.
Vamos a hacer lo mismo con la derivada respecto de y. Tenemos 0, menos 1,0. Si es que reemplazamos me da menos 2 por y, que es menos 1, más 4 por x, que es 0. Y esto también va dividido en 1, lo que me va a dar 2. Ah, perdón, este de acá arriba da 4. Ahí sí. Y ahí saqué las dos derivadas implícitas y por lo tanto ya tengo cuánto vale el gradiente de la función x, y es igual a 4,2. Entonces, ahora, de la definición de una derivada implícita ya tengo listo el gradiente y lo único que me estaría faltando es encontrar la dirección. Que de hecho la pregunta es, ¿en qué dirección me tengo que mover para que la dirección sea máxima? Y eso es de materia. ¿Cuál es cuál es la mejor dirección en la que yo me puedo mover? Siempre eso es completamente materia. Aquí encontramos 1. Y ahora vamos con 2, que es encontrar cuál es la dirección en la que me puedo mover. Recordemos que siempre una derivada direccional necesito el gradiente y necesito el vector, nada más. El vector de dirección. ¿Alguien recuerda cuál es la mejor dirección en la que me puedo mover? Quizás por los ejes, o como en paralelo a los ejes. Ya, pero ahí eso va a depender del punto en donde estemos. Y si es que yo me quiero mover, si yo quiero que mi movimiento sea lo más grande posible, la mejor dirección en la que yo me puedo mover siempre va a ser la misma dirección que el gradiente. Ya, eso es muy, muy importante y lo tienen que sí o sí saber mañana. Cada vez que le pregunten cuál es la mejor dirección para moverme o en qué dirección me voy a mover más rápido o la tasa de cambio es mayor, siempre la tasa de cambio va a ser mayor cuando me muevo en dirección al gradiente. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es utilizar nuevamente el vector que encontré antes. O sea, yo sé que la dirección en la que me muevo es justamente en el 4,2. ¿Ya? Si me muevo hacia el 4,2, me estoy asegurando de que voy a hacer el movimiento más grande posible. Porque, bueno, no sé si el profe le hizo este dibujo, que al menos yo lo entendí mucho mejor cuando era así, porque la derivada direccional es algo un poco abstracto. La derivada direccional es que imaginen si ustedes están en un cerro. ¿Ya? Supongamos que ustedes están parados aquí. ¿Ya? Y ustedes hacen la pregunta, ¿hacia dónde me muevo si es que yo me quiero mover lo más posible? Porque yo me podría mover por aquí, me podría mover por allá, me podría mover por acá o para acá. Me podría mover en muchas direcciones. Y uno dice, bueno, si yo me quiero subir lo más posible en un solo paso, yo lo que haría es moverme hacia arriba, ¿cierto? Si me muevo en diagonal estoy perdiendo un poco de movimiento, si me muevo hacia los lados también. Entonces, ¿qué hace la derivada direccional en dirección al gradiente? Es asegurarme que yo estoy estoy dando mi paso lo más amplio posible o estoy subiendo lo más rápido. O sea, lo más conveniente es moverse hacia arriba y en ese caso moverse hacia arriba siempre es el gradiente. ¿Ya? Así se puede interpretar un poco la derivada direccional. Si yo estoy parada en un punto y me muevo en cierta dirección, ¿cuánto es lo que me voy a mover? Lo más conveniente en este caso es el gradiente. Y si yo estuviera bajando el cerro, lo que más me conviene, en vez de irme, no sé, hacia allá, lo que más me conviene, si es que quiero bajar el cerro rápidamente, es moverme exactamente en la dirección contraria, y esto es menos el gradiente. ¿Ya? No sé si se entiende como esa analogía. Finalmente, lo que yo quiero hacer es cuál es el movimiento que más me conviene, o el movimiento que maximiza la tasa de cambio, que maximiza mi movimiento, sería moverme en dirección al gradiente. Y eso es lo que hacemos entonces con la derivada direccional. Y ahora tengo dos formas de calcular la máxima,
o sea, la máxima tasa de cambio. La primera es siguiendo la definición al pie de la letra. ¿A qué me refiero con esto? Que yo voy a tomar du de f de x, y, y yo sé que el gradiente es 4,2, y yo sé que el vector va a ser 4,2 dividido en la norma de 4,2, ¿cierto? Porque es necesario que normalicemos el vector. Esa es la primera forma de hacerlo. Yo digo, tengo mi gradiente y tengo mi vector de dirección que es igual al gradiente, pero obviamente normalizado. Y la segunda forma de hacer la máxima tasa es decir directamente que la derivada direccional es igual a la norma del gradiente. De hecho lo voy a poner como de f de x, y, que en este caso es lo mismo que la norma del 4,2. ¿Ya? Siempre que calculemos la máxima o la mínima tasa de cambio, entonces lo que vamos a hacer es esto mismo. Es o ocupar la definición o directamente sacar el módulo del vector. ¿Se entiende? Estos dos dan exactamente el mismo resultado. ¿Ya? Esto es solo cuando nos preguntan cuál es el máximo movimiento. Y vamos a calcularlo entonces. Yo voy a usar la forma de abajo, porque obviamente es más corta. Lo único que tenemos que calcular es 4 cuadrado más 2 al cuadrado, y eso en raíz. Y esto me da raíz de 20. Esa sería entonces, lo voy a escribir abajo porque aquí ya me pasé. Y eso sería raíz de 20. Entonces, eso es lo máximo que yo me podría mover, dado que estoy parado en un punto. ¿Dudas con esto? Sé que es un poco abstracto, pero sobre todo porque este ejercicio combina las dos cosas. ¿Todo bien? Bacán. Pasemos al siguiente entonces. Este era un poco más complejo porque las derivadas las teníamos que sacar a través del teorema de la función implícita, pero vamos a hacer el que sigue, que es un poco más directo. La temperatura T en un punto X, Y, Z en el espacio es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia desde este punto al origen. Esa es toda la información que tenemos. Y la A nos dicen determina la función de temperatura. Es decir, vamos a hacer como lo que hacíamos en diferencial, de que vamos a modelar el problema y a través de la modelación del problema lo vamos a poder resolver después. Entonces me están preguntando cómo modelo la temperatura. ¿Qué información tengo? Básicamente la única información que me dan es que la temperatura es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de un punto al origen. Entonces, lo primero que vamos a saber es que la temperatura es inversamente proporcional al cálculo de alguna distancia. Por lo tanto, sí o sí va a ser 1 dividido en algo. Aquí. 1 partido en algo. ¿Y dividido en qué? Al cuadrado de la distancia desde el x, y, z al origen. Y recordemos aquí un poquito cómo yo calculo la distancia entre dos puntos, entre un punto A, B, C y x, y, z. ¿Cómo se calcula esa distancia? Esa distancia siempre va a ser x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado más z menos c al cuadrado. ¿Sí? Así se calcula la distancia entre dos puntos cualquiera. Y aquí me están diciendo que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia desde el punto x, y, z al origen. Por lo tanto, yo sé que básicamente lo que estoy calculando es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado.
Eso representa la distancia del punto x, y, z hasta el 0,0,0. Y ahí ya tengo representada la parte que dice que es inverso al cuadrado, me faltó el cuadrado porque es al cuadrado de la distancia. Entonces todo eso va al cuadrado. ¿Qué me estaría faltando para que esto quede bien modelado? Porque aún me falta algo, no está listo. Porque aquí me está diciendo que la temperatura es exactamente igual a 1 partido en la distancia. Me está faltando poner este concepto de proporcionalidad. ¿Y a alguien se le ocurre qué puedo agregar a esta función para que yo diga es proporcional a la inversa de la distancia? Pero no es igual, no necesariamente va a ser igual. ¿Qué tendría que agregar a la función? ¿A alguien se le ocurre? ¿No? ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando nos dicen que, no sé, supongamos que nos dijeran la temperatura es directamente proporcional a 3 veces la distancia? Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Poner 3 veces la distancia. Pero ahí estoy diciendo la temperatura es igual a 3 veces la distancia. Y yo lo que quiero encontrar es que sea proporcional a 3 veces la distancia. Por lo tanto, lo que yo debería agregar es una constante K. Porque eso me dice que es proporcional, pero no es igual. Porque aquí yo podría poner cualquier número real, cualquier escalar, bueno, de hecho ni siquiera escalar, podría poner cualquier número. ¿Sí? Entonces aquí es lo mismo. Como estoy diciendo que tiene que ser inversamente proporcional, yo aquí puedo multiplicar por cualquier número. ¿Sí? ¿Se entiende por qué va entonces esta constante? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, buenísimo. Ya. Entonces ahora ya sabemos que aquí representa que la temperatura es inversamente proporcional a la distancia del origen. Y ahora vamos a ver qué nos entregan este dato de aquí. ¿Para qué nos entregarán este dato de acá? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué nos dan que t de 0,0,1 es igual a 500? ¿Para qué nos entregan siempre estos datos raros? ¿A alguien se le ocurre por qué nos pueden entregar ese dato? Es para encontrar cuánto vale K. Si encontramos si encontramos el valor de K, entonces ya vamos a tener bien definida cuánto es la función de temperatura en términos de la distancia. Entonces voy a tratar de despejar K, sabiendo que T de 0,0,1 es igual a voy a poner aquí el tiro K, dividido en raíz de 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Y eso es igual a 500. Eso es lo mismo que tener K partido en 1 igual a 500. Por lo tanto, K vale 500. Y ahora ya tengo cuánto vale K y sé la constante de proporcionalidad, que sería T es igual a 500 dividido en... se me apagó el lápiz. Ya, 500. Denme un segundito que... ahí sí. 500 dividido en la raíz de x cuadrado más y cuadrado, disculpen el cambio de letra, y cuadrado más z cuadrado. ¿Sí? Entonces esa sería finalmente la función de la temperatura. Ya.
¿Dudas con cómo interpretamos la función de la temperatura? Ya, y me preguntan, como es inversamente proporcional, no debería ser 1 partido en K. Perfectamente ustedes podrían haber puesto 1 partido en K, no hay ningún problema. Podrían haber puesto esto por K. Y K les hubiese dado 1 partido en 500 en vez de 500. ¿Ya? Como es un número escalar, da lo mismo si ponen el K arriba o abajo. Pero si ustedes lo entienden mejor abajo, está súper igual. Hubiesen llegado a exactamente esta misma expresión. ¿Ya? Lo importante es que interpreten la proporcionalidad como que existe un valor por el cual yo puedo multiplicar para que me dé el resultado final. Eso es lo importante que entiendan de la proporcionalidad. Vamos con la B. B. Oh, qué feo. Ya. En la B nos dicen, encuentre la tasa de cambio de la temperatura T en el 2,3,3 y en dirección al 3,1,1. Es decir, me están pidiendo que calcule la derivada direccional de U del 2,3,3, o sea, estar parada en ese punto, y eso va a ser igual al gradiente de la función evaluado en el 2,3,3 por el vector U, que tiene que estar sí o sí normalizado y tiene que ser un vector unitario. Y ese vector es en dirección al 3,1,1. Tienen que saber interpretar bien la información que nos dan, que nos dicen en dirección al 3,1,1 y yo estoy parada en el 2,3,3. Ya, les voy a dar un minutito para que intenten resolver eso. Ya, esta es como la definición más clásica que podemos encontrar de derivada direccional, el ejercicio más simple. Recuerden que lo primero que van a tener que hacer siempre es encontrar cuánto es el gradiente, o sea, cuánto valen las derivadas en ese punto. Me había faltado el cuadro. ¿Ya? ¿Cuánto les dio la derivada de la función respecto de x? Aquí van a tener que aplicar todo lo que han aprendido de regla de la cadena y todo. ¿Joaquín? Sí, no, y eso iba a decir que todavía estoy haciendo la regla de la cadena. O sea, Ya. es que creo que tiene 2 reglas de la cadena, ¿o no? Sí, no es una derivada tan simple. Sí, Así que ya, les voy a dar un segundito más. Recuerden que esta es la función final, porque antes había puesto la raíz, y es la raíz al cuadrado, entonces voy a sacar la raíz, y voy a ocupar directamente x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Una pista eso sí, que lo que yo recomiendo es inmediatamente sacar el 500 de la ecuación. Me voy a quedar con 500 por la derivada de 1x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y esto es lo que voy a derivar, esta parte de aquí. Y mi 5 parece un 3. Ahí sí.
Recuerden que cuando estoy derivando una función multivariable respecto de una variable en particular, en este caso x, empiezo a considerar que todo lo que es y z es como una constante. Lo puedo mirar como un simple número. Entonces, si se les hace más fácil, deriven primero 1 partido en x cuadrado más 2. Eso es básicamente lo mismo que la expresión que tenemos arriba, porque y y z son constantes. Así que si ven algo en la prueba que les complica un poco porque tiene muchas variables entre medio, les recomiendo hacer como este pequeño ejercicio de poner los otros como números constantes y ver qué sale, y después aplicarlo a la función original. Ya, ¿cuánto les dio entonces esta derivada? No sé si está bien, me la voy a jugar. Dale, a ver. A ver, me dio el 500 ¿Ya? por menos x cuadrado, menos y cuadrado, menos z cuadrado. Aquí te dio arriba, menos x X cuadrado, cuadrado, ¿ya? eso. Y después por 2x. Ya, aquí te faltó, creo que de esto es lo mismo que te faltó la ayudantía anterior. Este está elevado a menos 2. Ah, cierto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo que tenemos acá, esta expresión de acá, es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a menos 1. Sí, sí. Entonces lo que hacemos es restar 1 arriba, que me quedaría x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a menos 2, y multiplicar por la regla de la cadena, que es lo que está dentro, que sería 2x. Entonces esta, para que quede más claro, la voy a escribir al revés. Me queda 500 por menos 1 dividido en x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Todo esto al cuadrado. Y ahí nos quedaría entonces la primera derivada. Y las siguientes derivadas, sí. Y las siguientes derivadas son súper similares si se dan cuenta, porque la función es simétrica en términos de variables. ¿A qué me refiero con que es simétrica? Que derive respecto de x y z me va a dar la misma expresión, pero con diferentes variables principales. Entonces, f de i también va a ser 500, menos 500 en realidad, dividido en x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, al cuadrado por 2x. ¿Hay alguien que todavía no entienda bien por qué la derivada nos da eso? Es importante que eso lo sepan bien. Así que si alguien no captó, me puede escribir por el chat o lo vemos al final. Y después la derivada respecto de z, como es igual en términos de x y z, me da lo mismo. Menos 500 dividido en x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado al cuadrado. Oh, y aquí le puse por 2x y es por 2y. Y aquí por 2z. Ahí ya tengo listas las tres derivadas y las tengo que evaluar en el punto. Ahora vamos a evaluar en el 2,3,3, evaluar en el 2,3,3, evaluar en el 2,3,3. Cuando yo evalúo la primera en 2,3,3, me da menos 2000 dividido en 484. La segunda da menos 3000 dividido en 484, y la última también me va a dar obviamente menos 3000 porque es evaluar en 3 lo mismo. 484. ¿Ya? Ahí recién saqué el vector gradiente. Si se dan cuenta, este es un vector gradiente de 3 variables, y antes habíamos trabajado con uno de 2. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora sacamos las derivadas de manera directa derivando la función, y antes habíamos tenido que sacarla con el teorema de la función implícita.
Y ya tengo listo entonces mi vector gradiente, que es menos 2000, menos 3000, menos 3000, todo eso dividido en 484. Ese sería entonces el vector gradiente f en el 2,3,3. Y ahora me está faltando entonces esta parte de acá para saber cuánto es el vector director en el 3,1,1. Vamos con la parte 2, que es u en dirección 3,1,1. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Puedo llegar y reemplazar ahora acá? ¿Es legal? ¿Llegar y reemplazar? No sé, la verdad, no me atrevería a decir que sí o que no. No podemos llegar y poner el 3,1,1 porque nos falta normalizarlo. 3,1. Nunca se les puede olvidar eso, siempre el vector que yo voy a llegar y reemplazar en la ecuación es el vector unitario. O sea, dividido, lo que voy a tener que hacer es 3,1,1 dividido en la raíz. Dividido en la raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y ese resultado de aquí es el que recién no voy a poder reemplazar en la ecuación principal. Eso me va a dar 3 dividido en raíz de 11, 1 dividido en raíz de 11, 1 dividido en raíz de 11. Y ahora sí ya tengo todos mis elementos. Tengo un vector gradiente, que es el vector de acá arriba, y tengo un vector director unitario, que es este que tenemos acá abajo. Entonces vamos al paso 3, que es directamente reemplazar en la ecuación de una derivada direccional. Y eso nos va a dar que la derivada direccional de f de x, y, z es igual a menos 2000, menos 3000, menos 3000, partido en 484, 484, por el vector u, que el vector u es 3,1,1, y en raíz de 11 cada uno. Y es entonces el resultado de esto, que recuerden que esto siempre se va haciendo. Este por este, más este por este, por último, más este por este. ¿Sí? Como un producto punto, siempre son x por x, y por y z por z, y sumo todo eso. Si lo hacemos nos va a dar menos 3000 dividido en 121 raíz de 11. Y este sería entonces el resultado de esa derivada direccional en esta dirección. ¿Dudas con este? Este es como el más fácil que van a encontrar de derivada direccional, por si acaso. Y vamos con el último. Y como les mencioné, esta pregunta la hacen siempre. ¿En cuál dirección? Si es que yo estoy parado en el 2,3,3, la temperatura aumenta con mayor rapidez, ¿y cuál es la máxima tasa de cambio? O sea, me preguntan por la dirección, y cuando me preguntan cuánto es la máxima tasa de cambio, es que yo calcule cuánto es la derivada direccional en esa dirección. Vamos con la C. Entonces, la primera es, ¿cuál es la dirección de mayor rapidez? ¿Y cuál es la dirección de mayor rapidez? El vector gradiente. Exactamente, moverme en dirección al vector gradiente, y el vector gradiente es esta cosa de aquí.
Entonces, la respuesta a la primera pregunta sería moverme en dirección o poner en dirección al vector gradiente. Y que eso significa que sería el 2000, 3000, menos 3000, dividido en 484. En moverme en esa dirección me asegura ir con la mayor rapidez posible. Y la segunda pregunta era, ¿y cuál es la mayor tasa de cambio? Que sería moverme en dirección el de U, de F, de... Le voy a poner aquí el gradiente para no escribirlo, ¿no? ¿Cuál sería entonces la derivada direccional? ¿Cómo la calculo? La norma. Yo saco directamente la norma, mayor tasa de cambio. Voy a ir y sacar la norma del vector, que es esta cosa que van a tener que escribir de nuevo muchas veces. Si yo saco la norma de ese vector, entonces obtengo inmediatamente cuánto es la derivada direccional o cuánto es la mayor tasa de cambio. Recuerden que esto es lo mismo que decir tasa de cambio, es lo mismo que derivada direccional. ¿Ya? Cuando se pregunten calcule la tasa de cambio, es calcule la derivada direccional. Y si hacen ese cálculo, les va a dar 4.690,41 dividido en 484. Recuerden que hacer esto es tomar el primero, el menos 2000 dividido en 484, elevarlo al cuadrado, más el segundo al cuadrado, más el tercero al cuadrado, todo eso en raíz, me va a dar 4.690,41 dividido en 484. Recuerden que la otra forma de hacerlo, que es un poquito más larga, es tomar el vector director y multiplicarlo, o sea, tomar el vector gradiente y multiplicarlo por el vector gradiente por la misma dirección del vector gradiente, pero normalizado. O sea, tienen que ponerlo de forma unitaria, si no va a estar mal. ¿Ya? Los dos caminos son lo mismo. ¿Dudas con este ejercicio? Porque se tiene que entender súper bien toda la parte de derivada direccional. ¿Todo bien? Vamos con el último ejercicio, que considero que este ejercicio es bastante complejo. Apareció creo que en un control, si no me equivoco, hace como un año más o menos, o 3 semestres. Y encuentro que es un ejercicio que combina hartas cosas y súper bueno. Sobre todo porque mañana es la prueba y este ejercicio como que toma varios conceptos que ya han visto. Nos dicen, sea S una superficie raíz de X más raíz de Y más raíz de Z igual a A. Y A es una constante positiva. Obviamente tiene que ser positiva porque tengo la suma de puras raíces. Es importante que se vayan dando cuenta de esas cosas. Tenemos un punto X0 y 0, Z0, que es parte de la superficie, pero que no está en los ejes. ¿Ya? Es un punto que no tiene ninguna coordenada igual a 0. Y pruebe que, o sea, puede tener una igual a 0, pero no puede estar en el eje. Eso es importante. No puede tener dos iguales a 0. Nos dicen que probemos que la ecuación del plano tangente es igual a esa expresión de ahí. Ya, ¿cómo lo harían? ¿Ideas? Tenemos que calcular la ecuación del plano tangente.
Primero voy a escribir la ecuación del plano tangente a ver si se les va ocurriendo. Sabemos que la ecuación del plano tangente es más o menos siempre la misma. Ahí sí. Z menos Z0 igual a la derivada de Z respecto de X menos X0 más la derivada de Z respecto de Y menos Y0. Esta es la ecuación del plano tangente que ustedes conocen, la más clásica. Ideas ahora de cómo proseguir si es que quiero que me dé que la ecuación del plano tangente es igual a esa expresión. Y no sé si se entiende bien como gráficamente cuál sería la ecuación del plano tangente a un punto. ¿Ya? Para eso les dibujé la función en GeoGebra. ¿Se ve? Ya, tenemos que la función que está en Calypso representa, no es exactamente la función, porque si se dan cuenta la función que teníamos era una función genérica, aquí le puse algún valor. Entonces, supongamos que esto de acá es exactamente la función que está representada. Nos dicen que tengo una superficie. Y me dicen que tengo un punto, que en este caso está representado por el punto A, que no sé si lo ven, está justo en medio de la superficie. Me dicen que yo tengo un plano tangente a ese punto, a un punto que pertenece a la superficie. Y el plano tangente está representado claramente por el plano naranjo. Entonces, si lo quieren visualizar, esto más o menos es lo que tendríamos, y nos están pidiendo que yo verifique cuál es la ecuación que representa este plano naranjo. ¿Ya? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la ecuación del plano tangente a ese punto que pertenece a la superficie? ¿Se visualiza mejor cuál es la pregunta? Sí, creo que sí. ¿Sí? Quiero encontrar la ecuación del plano naranjo. Y esa ecuación, yo sé que por estructura general, cualquier plano tangente tiene esta fórmula que estamos viendo acá. Entonces, lo que yo voy a tener que hacer para calcular esta fórmula es, bueno, ya sé que el punto X0, Y0 y Z0 se van a mantener igual porque son justo los puntos que me dan acá, que es una ecuación genérica, o sea que es un punto genérico. Y lo que tendría que hacer es calcular las derivadas. Díganme ustedes, ¿cómo puedo calcular la derivada de Z respecto de X? Sabiendo que esta es la función. Era menos la derivada de la función respecto de x dividido la derivada respecto de z. Sí, súper. Muy bien. O sea, identificaste enseguida que el problema combinaba un problema de derivación implícita con plano tangente. Así que, bacán. ¿Por qué? Porque es claro que z no está despejado en esta función, y aún así voy a necesitar necesariamente la derivada de z respecto a la otra variable. Entonces lo que voy a tener que hacer es ocupar la fórmula de derivación implícita. Y entonces calculemos, ¿cuánto es la derivada de la función respecto de x? Y de hecho voy a escribir acá que identificamos la función f mayúscula, va a ser igual a raíz de x más raíz de y más raíz de z, y es importante despejar e igualar a 0. Así que le voy a poner aquí menos a igual a 0. Menos a. ¿Ya? Esa es la función f. ¿Sí? En que despejamos a. ¿Cuánto vale la derivada respecto de x? 1 dividido 2 raíz de x. 1 dividido en 2 raíz de x. ¿Y la derivada respecto de z?
lo mismo. Entonces esto me da menos, y aquí importante el menos, raíz de z partido en raíz de x. Y si yo evalúo en el punto x0, y0, z0, eso es lo mismo que menos eso partido en raíz de x0. ¿Sí? Ahí tengo entonces la primera derivada y voy a hacer lo mismo con la derivada respecto de y. La derivada de z respecto de y. Y ya sabemos más o menos que nos va a dar el mismo resultado porque de nuevo tenemos una función que es simétrica en todas sus variables. Ah, y aquí, perdón, con y. Raíz de y0. Y ahí ya tenemos listas las derivadas. Y ahora yo voy a llegar y voy a reemplazar. Entonces, reemplazando en la función del plano, me va a quedar z menos z0 igual a menos raíz de z0 partido en raíz de x0 por x menos x0 menos raíz de z0 partido en raíz de y0 por y menos y0. ¿Ya? Y recuerden que lo que yo quiero demostrar es llegar a esta expresión. Y si se dan cuenta, ya voy teniendo algunos de los elementos. ¿Sí? Ya tengo algunas divisiones, algo que podría resultar. ¿Cuál creen que sería una buena idea ahora? Algebraicamente para llegar a esto de acá. No sé, la verdad. A mí no se me ocurre menos. ¿No? Una buena idea, porque si nos damos cuenta acá, ya tengo listo abajo un x0 y un y0. Me estaría faltando tener abajo en alguna parte un raíz de z0. Si no tengo abajo un raíz de z0, entonces nunca voy a poder formar esta expresión. Y si miramos la función en la que estamos, nos están sobrando algunos z0 arriba. Por lo tanto, una buena idea sería dividir por una partida en raíz de z0. Si yo hago eso, sabiendo que todo esto es positivo y que no se indefine, etc., si yo hago eso, entonces voy a poder aproximarme un poquito más a la función que yo quiero formar. ¿Ya? Entonces me quedaría z dividido en raíz de z0, que ya encontré una de las expresiones que me sirven, ya encontré la tercera expresión de ahí. Y aquí me quedaría menos ¿cuánto? Menos z0 dividido en raíz de z0 igual, y aquí ya tengo que empezar, me queda x raíz de x0 menos x0 raíz de z0 menos, perdón, ahí sí, menos z0, menos y dividido en raíz de y0 menos y0 partido en raíz de y0. Aquí sí me faltó el raíz de x0. ¿Ya? Ahí tenemos ya varias expresiones más o menos. No, pues de hecho estas se me van. Sí, se me iban. Ahí sí, algebraicamente me había equivocado. Y de esto también se me va. Me queda esta expresión que ya está casi lista de hecho a lo que queríamos formar en un inicio. Me queda, voy a agruparlos de acuerdo a lo que me sirve. Me sirve el z0 más x partido en raíz de x0 más y dividido en raíz de y0. Y si es que paso todo lo otro hacia el otro. De hecho, me salté varios pasos y no me había dado cuenta, me faltaron todas estas raíces. Disculpen por el álgebra.
Y esto me quería entonces igual a Z0 más raíz de I0 más raíz de Z0. Y por definición, a mí me dicen en el enunciado que la superficie con la que estoy tratando es raíz de X más raíz de Y más raíz de Z igual a A. Por lo tanto, yo sé que esto es igual a A. Entonces ahí me queda finalmente la expresión que yo quería formar, que es que esa es la ecuación del plano tangente. ¿Dudas? Sé que este ejercicio igual es súper complejo. Bueno, de hecho no alcanzamos a hacer la B, pero se las voy a subir porque es como importante que la entiendan. ¿Consultas, dudas? ¿Sigues? No, ninguna consulta. Bien. Esa sería entonces la guía de hoy día. Terminamos justito. Voy a dejar de grabar.